Estimados alumnos, a continuación revisaremos el tema ventilación mecánica protectora, el rol del volumen tidal y de la frecuencia respiratoria. Abordaremos este tema entonces básicamente con 4 objetivos principales, que son revisar la evidencia disponible para el uso de volumen tidal bajo durante el distrito respiratorio, la razonabilidad para titular el volumen tidal durante el distrito respiratorio. Además, revisaremos la evidencia disponible para la programación de la frecuencia respiratoria y también algunos efectos fisiológicos que son dependientes. El primer tema a discutir es el Babyland. Previo a la aparición del CT de tórax como una herramienta fundamental en el estudio de los pacientes con distrito respiratorio, contábamos con imágenes de radiografía de tórax. Estos exámenes nos mostraban un pulmón en una dimensión uniplanar, en donde se sobreproyectan todas las densidades que tiene el pulmón desde ventral a dorsal. De esta forma, nuestra apreciación del pulmón era de una estructura que estaba difusamente infiltrada o difusamente comprometida por el distrito. Sin embargo, al examinar las primeras imágenes en 3D del pulmón mediante CT de tórax, nos encontramos que este órgano, esta estructura, está afectada heterogéneamente por el colapso y la infiltración de edema. De esta forma, encontramos que existe una pequeña porción o una porción variable de pulmón que se encuentra aireada. Al cuantificar objetivamente cuál es el volumen de este pulmón aireado, nos encontramos que el tamaño corresponde al tamaño de un pulmón de un niño de 5 o 7 años. Es por eso que se nombró a este fenómeno como Babyland. Comprendiendo este fenómeno del Babyland en el año 90, Hickling presenta este trabajo en Intensive Care Medicine, un trabajo retrospectivo con tan solo 50 pacientes afectados con distrito respiratorio. Por lo tanto, es un trabajo que metodológicamente no es óptimo. Sin embargo, probablemente fue el primer estudio que abordó la ventilación mecánica protectiva como tal. Lo que Hickling hizo fue limitar las presiones inspiratorias, disminuyendo el volumen tidal en estos pacientes. Hay que recordar que en este tiempo la meta de la ventilación mecánica era normalizar gases, y para esto se utilizaban altos volúmenes corrientes, independiente de la condición clínica del paciente. Hickling redujo el volumen tidal aproximadamente a 5 ml por kilo, con lo que obtuvo secundariamente un incremento en la TaCO2. En este caso, el TCO2 promedio fue de 62 milímetros de mercurio. De esta forma, también se entendiendo que no es un fin en sí misma, sino que más bien fue una consecuencia de la reducción de la ventilación alveolar al disminuir las presiones inspiratorias y el volumen tidal. Lo interesante, además del protocolo, es que Hickling observó una mortalidad disminuida para la mortalidad histórica de los pacientes con distrés, que era un 40 o 50%, y además de la mortalidad predicha por Apache, que en este caso era de 40%. Comprendiendo entonces el concepto de la ventilación mecánica protectora y sus potenciales efectos benéficos de los pacientes con distrés respiratorio, así como lo demostró Hickling recientemente, Ranieri y algunos otros investigadores decidieron estudiar cuál era el mecanismo por el que la ventilación mecánica protectora podría proteger o podría disminuir la mortalidad en estos pacientes. De esta forma, Ranieri randomizó a 44 pacientes con distrés moderado severo a recibir dos estrategias de ventilación mecánica. La primera, en el grupo control, una ventilación mecánica convencional que se caracterizó por un volumen tidal de 11 ml con PIB de 6.5 y presiones mesetas que alcanzaron los 31 centímetros de agua. El segundo grupo de estrategia de ventilación mecánica protectora recibió un volumen tidal de 7.6 ml por kilo y un PIB de alrededor de 15 centímetros de agua. La presión meseta fue de 25 y que fue significativamente inferior que el grupo control. ¿Qué fue lo que demostró Ranieri? Demostró una disminución de la concentración de citoquinas inflamatorias como TNF-alfa, interleuquina 8 e interleuquina 6 en el lavado bronquialveolar de los pacientes que recibieron ventilación mecánica protectora, y también una disminución significativa de la concentración de interleuquina 6 y una tendencia a la disminución
de la concentración de TNF-alfa en el plasma de los pacientes que recibieron ventilación mecánica protectora. De este modo, podemos afirmar que la ventilación mecánica protectora disminuye la inflamación local y sistémica en los pacientes que recibieron bajo volumen corriente, y en este caso un PIB elevado. Teniendo entonces resultados de estudios que eran observacionales, en donde la ventilación mecánica protectora disminuía la mortalidad de los pacientes con distrés, y estos estudios fisiológicos que demostraban una disminución de la inflamación pulmonar y sistémica con la ventilación mecánica protectora, comenzó una carrera en diferentes partes del mundo con diferentes investigadores que quisieron evaluar clínicamente cuál era el efecto en datos duros en mortalidad de los pacientes que recibían ventilación mecánica convencional versus ventilación mecánica protectora con bajo volumen corriente. De este modo, Brachard, Stewart y Brouwer presentaron 3 trabajos diferentes en revistas muy importantes como el Journal, New England y Critical Care Medicine, quienes randomizaron estos pacientes en pequeños estudios que fueron de 108, 120 y 52% respectivamente, a recibir 2 estrategias ventilatorias. Todos ellos presentaron un grupo control con con volúmenes corrientes que estaban sobre los 10 a 12 ml por kilo, y otro grupo de ventilación mecánica protectora en donde limitaron el volumen corriente y las presiones inspiratorias. El resultado duro de estos trabajos es que no hubo diferencia en mortalidad en ninguno de estos 3. Sin embargo, Amato publica el año 98 en New England Journal of Medicine un trabajo conocido como el trabajo Open Lung Approach, en donde randomizó 53 pacientes con distrés a recibir ventilación mecánica protectora de acuerdo a una curva de presión-volumen y volumen corriente de 4 a 6 ml. El grupo control fue ventilado también de la forma convencional con un PIB mínimo alrededor de 8 a 9 y un volumen tidal de 11 a 12 ml por kilo. Este trabajo presentó una diferencia absolutamente significativa en mortalidad entre ambos grupos, presentando el grupo control de alto volumen corriente una mortalidad de 71% en comparación con el grupo de ventilación mecánica protectora que tan solo mostró un 38% de mortalidad. De este modo llegamos a tener 4 estudios que habían evaluado ventilación mecánica protectora con bajo volumen corriente versus la ventilación mecánica convencional con volumen corriente elevado. Los resultados de estos estudios entonces fueron contradictorios, teniendo 3 estudios negativos y un estudio positivo. De esta forma, y para zanjar este cuestionamiento, el Ministerio de Salud de Estados Unidos realizó un estudio multicéntrico randomizado a gran escala en donde se incluyeron 161 pacientes con distrés respiratorio y se randomizaron a recibir 2 estrategias ventilatorias. La primera de bajo volumen corriente con 6 ml por kilo, y la segunda el grupo control de ventilación mecánica convencional con 11.8 o 12 ml por kilo. La frecuencia respiratoria fue más alta en el grupo de bajo volumen corriente para poder controlar la hipercapnia secundaria a la disminución de la ventilación alveolar, y el PIB fue similar en ambos grupos. El resultado fue una presión meseta menor en el grupo estudio de bajo volumen corriente versus de 25 centímetros de agua versus una presión meseta de 33 centímetros de agua en el grupo control. El resultado final de este trabajo fue una disminución de la mortalidad absoluta de 9% en el grupo de bajo volumen corriente, y esto equivalía a una disminución relativa de muerte de 25%. Además, se encontró una disminución de la inflamación en plasma, cuantificando interleuquina 6, y además una disminución de las fallas orgánicas en los pacientes con ventilación mecánica con bajo volumen corriente. En este cuadro podemos ver un resumen de los 5 estudios que acabamos de revisar, comparando los volúmenes corrientes, los grupos de bajo volumen corriente, que osciló entre 6 a 7 ml por kilo, y los grupos de alto volumen corriente, en donde osciló entre 10 a 12 ml por kilo. Pueden ver además cuáles fueron las presiones mesetas en promedio en ambos grupos y las mortalidades. Lo interesante de este cuadro además son el punteo que está en la parte inferior, en donde ustedes pueden ver cuál fue el método que se eligió para calcular el peso ideal, y de esta forma calcular el volumen tidal final que se administró a los pacientes en cada uno de estos estudios. Es interesante ver, y de esta forma también es un poco
difícil de comparar entre estos trabajos porque la metodología fue un poco diferente. Fíjense cómo en algunos trabajos se utilizó el peso absoluto de los pacientes, en otros se utilizó el peso predicho y en otros se utilizó el peso ideal. Estas dos últimas mediciones se hacen mediante fórmulas matemáticas y en el cuarto se puede ver cómo en algunos estudios se utilizó el peso seco, que equivalía al peso que ese paciente presentaba menos el peso que había ganado en edema durante la hospitalización. De esta forma es importante recalcar que estos trabajos son un poco difíciles de comparar entre sí, dado que utilizaron diferentes protocolos de ventilación mecánica y tienen algunas diferencias metodológicas, como por ejemplo cosas tan importantes como al cabo de haber revisado estos 5 trabajos de ventilación mecánica protectora, surge evidentemente la pregunta de por qué algunos de estos trabajos fueron positivos y algunos trabajos fueron no. Y Hackman terminó esta pregunta y publicó este metaanálisis en Review en el año 2002, en donde analiza a los 5 estudios a través de un análisis de la presión Plateau. ¿Qué fue lo que encontró el hacker? Encontró que al comparar ambos grupos de alto y bajo volumen corriente en los 5 trabajos revisados, enfocándonos en la parte izquierda del gráfico está el grupo de alto volumen corriente y en la derecha de bajo volumen corriente, ustedes pueden ver que los dos grupos, los dos trabajos del trabajo de Amato y del ERDSnet, que fueron los grupos que al compararse con los de bajo volumen corriente tenían mayor mortalidad, siempre se mueven en un nivel de presión Plateau mayor de 32 centímetros de agua en la línea roja que ustedes pueden ver en este gráfico. Sin embargo, los 3 trabajos que no encontraron diferencias de mortalidad con el bajo volumen corriente se ventilaban con presiones Plateau menores de 32 centímetros de agua a pesar de estar en la rama de alto volumen corriente. Al revisar la rama derecha, en donde se encuentran los pacientes que no tuvieron diferencia de mortalidad con el grupo de alto volumen corriente, estos son los trabajos de Bruchal, Bravo y Stewart, siempre se mantuvieron con presiones meseta menores de 32 centímetros de agua, y los 2 trabajos que fueron positivos, es decir, el trabajo de Amato y de ERDSnet, en este grupo también se retiraron con presiones menores de 32 centímetros de agua. ¿Cuál es la conclusión de hacker en este trabajo? Es que probablemente el factor determinante de mortalidad en estos trabajos no fue la estrategia ventilatoria con menor o mayor volumetría, sino más bien fue la ventilación mecánica con un nivel superior o inferior de 32 centímetros de agua. La presión Plateau sería entonces el determinante de mortalidad en este análisis. Un par de años después del trabajo publicado por hacker, se publica otro metaanálisis, pero esta vez a partir exclusivamente del trabajo del ERDSnet. Este trabajo lo publica Hyde en Blue Journal también en el año 2005, quien toma todos estos pacientes de ambas ramas de BT6 y BT12 y individualiza las presiones Plateau de estos pacientes. Y posteriormente la divide en cuartiles, es decir, todas las presiones Plateau la más baja, ¿cierto? Y construye el primer cuartil, después toma la segunda, la tercera y las más altas para construir el cuarto cuartil. De este modo, hace lo mismo con el BT6 y el BT12 y logra comparar los diferentes niveles de presión Plateau para cada uno de los 2 grupos de BT bajo y BT alto. ¿Qué es lo que observó Hyde? Fue que la mortalidad siempre fue más elevada en el de BT12 independiente del nivel de presión Plateau. Es decir, para el hacker, el factor más importante en cuanto a pronóstico era la presión Plateau, pero Hyde demuestra que la presión Plateau podría ser importante, sin embargo, el factor más importante e independiente de mortalidad sería usar un BT bajo como factor protector para estos pacientes. De esta forma, y haciendo un punto para recalcar los puntos importantes
en esta presentación podemos decir que, en vista de los resultados que hemos revisado, el límite de presión meseta que nosotros usemos en nuestros pacientes con distrés debe ser siempre inferior a 30 a 32 litros de agua, de acuerdo al metaanálisis de Hacker. Y además, el BT6 es el estándar de manejo para estos pacientes, ya que se demostró que siempre es mejor ventilar con 6 ml versus 12 ml, incluso cuando estamos ventilando con presiones mesetas bajas. Ahora bien, la medición de la presión meseta es un ejercicio que es bastante simple y que la gran mayoría de los ventiladores mecánicos que utilizamos en estas unidades nos permiten hacer este cálculo. Sin embargo, existen situaciones en las que la medición de la presión meseta no necesariamente representaría la realidad de la mecánica ventilatoria de nuestros pacientes, como puede ser en este caso en donde pongo el escáner de un paciente con obesidad mórbida. En este caso, la presión meseta va a estar influenciada por la presión pleural elevada, por el incremento del pánico adiposo, por ejemplo, o el peso que tiene el tórax sobre el pulmón, o también casos de hipertensión abdominal, por ejemplo, que van a disminuir por compresión de ambos diafragmas. En este caso, la presión meseta, como les digo, no necesariamente va a representar un límite confiable para poder ventilar a estos pacientes. De este modo surge la alternativa de realizar un análisis o un estudio que nos permita evaluar la mecánica ventilatoria real de estos pulmones. Y una de estas formas es evaluar la presión transpulmonar. Esto lo realizamos habitualmente mediante la medición de la presión esofágica con instalación. Por favor. Con este catéter podemos medir o extrapolar cuál es la presión que existe en la pleura y de esta forma podemos restar de vía aérea o el plató, por ejemplo, y podemos calcular cuál es la presión real con la que estamos distendiendo el pulmón. Sin embargo, esta medición tiene varias ventajas y desventajas. Yo creo que la ventaja más importante de esta metodología es que desconocemos cuáles son los niveles seguros para poder realizar la ventilación mecánica de acuerdo a la presión transpulmonar. Es decir, teóricamente es un valor que suena bastante bien, pero hasta ahora desconocemos de cuáles son los límites dentro de los cuales nos podemos mover con seguridad. Otra forma de estudiar y de evaluar cuál es el impacto que tiene la administración de un BT determinado sobre el sistema respiratorio es la medición de la presión diferencial o de la driving pressure. Esto es la diferencia de presión que existe entre la presión meseta y la presión PIP. Esto es la presión de distensión con la que nosotros estamos moviendo el sistema respiratorio. Ahora bien, cuando nosotros ventilamos con altos volúmenes corrientes, estos volúmenes corrientes se van a traducir en un delta de presión mayor. Por lo tanto, nosotros podríamos guiar nuestra ventilación de acuerdo a el impacto que tiene el BT sobre la presión de distensión. Este es un análisis que tiene ya algunos años que realizó el Dr. Burgeo, en donde se pueden ver los cambios de driving pressure que tienen las diferentes estrategias ventilatorias que se han comparado, independientemente que sean PIP o volumen ideal, y en el eje Y ustedes pueden ver la mortalidad. Fíjense cómo los grandes cambios de driving pressure se acompañan de también grandes cambios en cuanto a la mortalidad. Así también es interesante ver cómo los puntos que están más hacia su izquierda, que tienen menores presiones driving pressures, tienen también menor mortalidad. Y se puede dibujar un área que podría considerarse como de seguridad, que se encuentra entre 15 a 20 centímetros de agua, en donde la mortalidad es significativamente menor que los puntos que se encuentran por sobre los 20 centímetros de agua de driving pressure. Del mismo modo que en la diapositiva anterior podemos ver acá algunos trabajos que fueron negativos, es decir, que no hubo diferencia de mortalidad entre ambas estrategias ventilatorias. Todos estos trabajos presentaron driving pressures que eran menores a 15 centímetros de agua y también su cambio entre una estrategia y otra fue un cambio mínimo. En estos trabajos la mortalidad también fue significativamente menor. El uso de la driving pressure entonces como un marcador de seguridad de nuestra ventilación o del impacto que
que nuestro volumen arterial está ocasionando sobre el sistema respiratorio toma mucha lógica teórica, en la medida que es una medida que nos traduce cuál es la presión con la cual nosotros estamos distendiendo el sistema, es decir, cuál es el estrés que estamos aplicando sobre esta estructura biológica, sobre el pulmón. De este modo, Marcelo Mato publicó recientemente en New England este trabajo que es un análisis estadístico que incluye muchos trabajos de ventilación mecánica que han evaluado diferentes factores, ya sea PIP, con valor esofágico, alto, bajo volumen corriente, alto o bajo nivel de PIP. ¿Cuál es el fin de este trabajo? Es encontrar una relación entre factores que se encontraron en la ventilación mecánica de estos pacientes con finalmente la mortalidad. En este gráfico se muestra un análisis multivariable de riesgo de muerte hospitalaria y se compara o se correlaciona este riesgo de mortalidad con incrementos progresivos de la driving pressure. Y fíjense ustedes cómo con driving pressure que está por sobre 16 centímetros de agua, la mortalidad o el riesgo de muerte, que uno significa un riesgo de muerte que no cambia, que no hay diferencia, que no hay incremento de disminuciones, a partir de 16 centímetros de agua de driving pressure, este riesgo de muerte aumenta progresivamente hasta las presiones de driving pressure que se examinaron, que eran sobre 30. ¿Y por qué la driving pressure? Porque la driving pressure nos permite, como ustedes ponen en esta fórmula matemática, nos permite indexar el VT que estamos administrando al paciente de acuerdo a su compliance. Es decir, no es lo mismo dar 300 ml de volumen corriente a un paciente que tiene un pulmón complaciente o con un gran baby lung con gran tejido aireado dentro de ese pulmón, que dar los mismos 300 ml de volumen arterial a un pulmón que tiene un distrés severo, en donde el volumen de tejido normalmente aireado se ve reducido significativamente, es decir, un pulmón que tiene una disminución del contenido del tejido pulmonar que es capaz de aceptar y que es capaz de formarse con ese volumen arterial. Es por eso que el driving pressure sería uno de los factores importantes para poder darnos cuenta si nuestro tidal volume está siendo correcto para el paciente individual. Esta es una diapositiva que les pongo para reforzar el concepto anterior. En la parte de arriba pueden ver un paciente que tiene un pulmón que tiene una compliance absolutamente disminuida, que a pesar de hacer una maniobra de reclutamiento, no existe tejido, existe muy poco tejido aireado que pueda aceptar el volumen corriente que yo le voy a dar. Por lo tanto, 300 ml de volumen corriente en este paciente significarán grandes cambios en nuestra driving pressure, en comparación con el paciente que está abajo, en donde se ve una gran cantidad de tejido aireado que va a ser susceptible de poder aceptar el volumen corriente que nosotros queremos por el ventilador mecánico. Ahora, cuando estudiamos los factores determinantes de daño asociados a la ventilación mecánica, encontramos que la sobredistensión y la hipertonicidad son dos de los factores más importantes o más conocidos para poder entender por qué se produce daño por la ventilación mecánica. Nosotros hemos durante los últimos años realizado estudios para evaluar los cambios de la mecánica pulmonar en relación a las diferentes estrategias ventilatorias. Para estudiar los fenómenos que pueden determinar VIRI, nosotros realizamos un estudio para determinar cuáles eran los cambios en la mecánica respiratoria de acuerdo a dos estrategias ventilatorias con bajo y alto volumen corriente. Comparamos 6 ml por kilo versus 12 ml por kilo y estudiamos el pulmón mediante imágenes de CT dinámico, es decir, tomábamos 4 fotografías por segundo del pulmón durante la respiración normal con el ventilador mecánico utilizando 6 y 12 ml por kilo de peso y luego realizábamos cálculos de los cambios de aireación regional que este pulmón presentaba. Estas son filmaciones en tiempo real de los pulmones con 6 y 12 ml por kilo de peso y se puede observar
cómo se produce apertura citocíclica, es decir, áreas que durante la expiración están colapsadas y durante la inspiración se abren, es decir, cambia su color desde blanco hacia negro. Así, hicimos un análisis de las densidades que ocurrían en el pulmón durante la inspiración y la expiración y hacíamos una evaluación de la apertura y cierre cíclica comparando los 6 ml por los 12 ml y encontramos que con 12 ml por kilo de peso se obtiene más apertura y cierre cíclica, es decir, se reconocen estos factores productores de daño inducido por la ventilación mecánica que están presentes en mayor intensidad con alto volumen corriente. Al mismo modo, al evaluar la hiperinflación tidal, es decir, alvéolos que de la inspiración se sobredistienden, también se encuentran en mayor proporción cuando ventilamos con 12 ml por kilo de peso. Por lo tanto, otro concepto a recordar y abordar en nuestro cuaderno es que la mecánica ventilatoria es un factor a tener presente durante el seteo de nuestro volumen tidal y es importante mantener de este modo driving pressures que sean menores a 15 a 16 centímetros de agua de acuerdo a la... Es importante también recalcar que este trabajo es un análisis estadístico de datos ya publicados y que probablemente lo que necesitemos ahora es un estudio randomizado que pueda comparar diferentes driving pressures y recalcar y recomendar este último punto con mayor potencia. Ahora bien, hemos revisado entonces la evidencia para ventilar con 6 o 12 ml por kilo o una ventilación mecánica con bajo volumen corriente. Hay un tema que durante los últimos años cada vez suena con mayor intensidad, que es la ventilación mecánica ultraprotectora o la ventilación mecánica con volúmenes corrientes menor a 6 ml por kilo de peso. Uno podría quedarse con la tranquilidad de que ventilando de una forma protectiva, por ejemplo con el protocolo de LIED y SNET, está todo bien y no pasa nada y protegemos los pulmones de todos los males que la ventilación mecánica podría ocasionar. Sin embargo, existe este trabajo de Paolo Terragni del grupo de Luciano Bertinoni, un trabajo muy interesante que analiza las densidades de del CT de pulmón durante ventilación mecánica protectora. Y Terragni reconoce dos grupos de pacientes. Algunos pacientes que con ventilación mecánica protectora mediante DSNET, es decir, con 6 ml por kilo de peso, logran mantener durante inspiración y inspiración pulmones que están bastante estables y que no presentan mayor inflación tidal. Sin embargo, existe otro grupo de pacientes, como lo que ustedes pueden ver a mano derecha, en donde durante la inspiración aparecen estos puntitos rojos que equivalen a sobredistensión tidal, a sobredistensión regional durante la inspiración. Es decir, la conclusión de este trabajo es que a pesar de que nosotros ventilemos con ventilación protectora con 6 ml por kilo de peso de acuerdo al DSNET, van a existir pacientes que igual van a presentar sobredistensión y que probablemente igual van a presentar daño pulmonar. Este es un trabajo retrospectivo que analiza una población de pacientes ventilados con distrés respiratorio en donde se hace un análisis estadístico del volumen corriente que estos pacientes recibieron y lo comparan con la probabilidad de muerte. Que ustedes pueden ver cómo el riesgo de mortalidad disminuye progresivamente en la medida que bajamos el volumen corriente. Incluso bajo 6 ml por kilo de peso. La mortalidad en este grupo de pacientes es menor cuando el volumen corriente también sea menor. Ahora bien, ¿por qué no disminuir entonces el volumen corriente en todos los pacientes al menor volumen corriente que podamos bajar? Esto no se hace porque la disminución del volumen corriente presenta algunos efectos adversos que muchas veces son muy complejos. Por ejemplo, puede producir hipercapnia, asincronía. Los pacientes al retener más CO2 presentan también un aumento del drive ventilatorio, por lo que nosotros deberemos aumentar nuestra sedación, aumentar el uso de relajantes. Esto se acompañará probablemente con un mayor
requerimiento también de vasoactivos o de cristaloides para mantener la presión arterial, se produce derretamiento por disminución de la presión de vía media, así que no es absolutamente una medida que esté exenta de complicaciones, es una medida, la disminución del volumen corriente, que se acompañan de altos pequeños efectos adversos. Uno de los principales efectos adversos entonces de la disminución del volumen corriente es la hipoventilación. Los pacientes retienen CO2 y ese es un efecto que se ha visto incluso cuando se bajaron de 12 a 6 ml por kilo de peso. Se requirió aumentar la frecuencia respiratoria al doble, por ejemplo. Ahora bien, cuando nosotros disminuimos el volumen corriente bajo 6 ml por kilo, como lo hizo en este trabajo Terragni, disminuyó el volumen corriente a 6 ml por kilo. Pero para hacer eso, realizó una remoción extracorpórea de dióxido de carbono, con esta máquina bastante parecida al circuito de una hemodiálisis. ¿Y qué fue lo que observó Terragni en este trabajo? Es que al cabo de algunos minutos después o algunas horas después de aplicar esta eliminación extracorpórea de CO2, se disminuyó significativamente los niveles de PaCO2 desde sobre 70 hasta peri 50 milímetros de mercurio. Y además lo que se logró fue disminuir el volumen corriente desde 6 o un poco más de 6 ml por kilo de peso a 4 ml por kilo de peso como un promedio. Y no solamente se logró disminuir el volumen corriente como número, sino que también se logró, al disminuir el volumen corriente, una disminución significativa de la inflamación evaluada mediante los niveles de interleuquina 6. Ahora, no solamente es factible realizar esta estrategia mediante el uso de dispositivos complejos como la remoción extracorpórea de CO2, sino que también se puede realizar mediante medidas que son bastante simples y que todos nosotros en cada una de las UCI del país podemos echar mano. Ahora bien, nosotros podemos realizar este tipo de medidas de control del CO2 sin necesidad de tener dispositivos tan complejos como la remoción extracorpórea de CO2. Este es el caso del espacio muerto instrumental. Nosotros podemos disminuir el espacio muerto instrumental y de esta forma podemos realizar ventilación mecánica. En este caso, esta es una foto real de un paciente que está conectado a ventilación mecánica y que tiene diversos dispositivos entre la Y y el tubo endotraqueal. Tiene un capnógrafo, tiene un filtro humidificador. Si uno cuantifica el volumen de espacio muerto, el volumen que tiene estos dispositivos es de alrededor de 70 o 80 ml. Esto quiere decir que cada vez que yo ventilo a este paciente pierdo eficiencia en mi ventilación porque el aire expirado rico en CO2 se almacena en esta estructura y posteriormente cuando yo realizo la siguiente inspiración arrastro todo este aire rico en CO2 y disminuyo la capacidad que tiene este paciente de poder guiar efectivamente este CO2 de su cuerpo. Nosotros realizamos esta investigación clínica en pacientes en donde disminuimos para proteger la ventilación mecánica de estos pacientes de una forma más extrema desde 6 ml a 4 ml por kilo de peso. Ustedes pueden ver que el promedio del volumen corriente en el grupo de BT6 era 378, 379 ml y en el grupo de BT4 el promedio de volumen corriente era de 252 ml. La frecuencia respiratoria era un 50% mayor en el grupo de 4 ml y era de 36.6 respiraciones por minuto y en el grupo de 6 ml era de 24.7. La presión plató se bajó alrededor de 3 puntos y el CO2 se mantuvo constante a pesar de disminuir el volumen corriente en una forma tan extrema. ¿Cómo logramos hacer esto? Básicamente aumentando la frecuencia respiratoria y disminuyendo al máximo el espacio muerto instrumental, removiendo todas estas estructuras que son necesarias y reemplazando el filtro humidificador por una cascada humidificadora.
Además estudiamos mediante escáner cuáles eran los cambios de las densidades regionales y las densidades del pulmón en general, y estudiamos el cambio de tejido no aireado, el cambio de apertura exerocíclica, y demostramos que el VT4 tenía una disminución de la apertura exerocíclica en comparación del VT6. Evidentemente, esto es un dato que podría orientarnos que probablemente el VT4 sea una modalidad más protectiva porque disminuye estos factores de daño pulmonar. Sin embargo, faltan elementos de estudios de inflamación o de daño en órgano blanco para poder hacer esta afirmación con mayor propiedad. Existen otras modalidades más extremas todavía de poder mantener un volumen corriente aún más bajo en estos pacientes con distrés, y es el caso, en este caso, estos pacientes de la unidad conectado a ECMO, y pueden darse cuenta cómo el volumen corriente de estos pacientes puede ser incluso Por lo tanto, como conclusiones podemos decir que el VT es un determinante importante de la apertura exerocíclica. El VT6 no asegura que no exista sobredistensión, como lo demostró Terrain y su trabajo. Y existen datos de calidad subóptima que indican que disminuyendo el VT podríamos tener efectos benéficos. Se sugiere que se sospecha que existe sobredistensión, se disminuye el VT a niveles inferiores a 6 ml por kilo de peso, y hemos demostrado que clínicamente esto es factible disminuyendo el VT hasta 4 ml con medidas tan simples como la disminución del espacio muerto instrumental y el aumento del flujo respiratorio. Las estrategias para poder dar el CO2 en estos casos son, como les digo, la remoción extracorpórea de CO2, la disminución del espacio muerto instrumental y el aumento de la frecuencia respiratoria. Ahora, sobre algunas palabras del rol de la frecuencia respiratoria y las formas de setear la frecuencia respiratoria durante el dictado respiratorio. En esta diapositiva podemos ver cuál es la evidencia científica para poder setear la frecuencia respiratoria de los pacientes con distrés. Están expuestos 3 trabajos muy importantes de ventilación mecánica protectora, y está la parte del protocolo de cómo se setea la frecuencia. Uno es el segundo trabajo hace más o menos lo mismo, y el cuarto se propone números arbitrarios menores de 35 y también mantener un pH mayor o igual a 7.35. Es decir, no existe en ninguno de los trabajos revisados alguna estrategia para poder regular la frecuencia respiratoria de acuerdo a metas fisiológicas más complejas o protectivas para estos pulmones. Desde el punto de vista experimental, existen tan solo algunos trabajos que han evaluado frecuencia respiratoria y daño inducido por ventilación mecánica. Este es un trabajo realizado en conejos por el grupo de John Marini, en donde se puede evidenciar cómo el peso pulmonar aumentaba en la medida que la frecuencia respiratoria también aumentaba. Al comparar frecuencia respiratoria de 20, más se evaluó hemorragia, y la hemorragia también era mayor con frecuencia respiratoria elevada, y la compliance también caía en la medida que la frecuencia respiratoria era más elevada. Estos trabajos son con pulmones ex vivo. Este es otro trabajo experimental, esta vez en ratones, y se demuestra también que la inflamación medida por TNF, interleuquina 6 en lavado bronquiolar de estos modelos murinos era más elevado en la medida que la frecuencia respiratoria también se elevaba. Tomando en cuenta que los estudios disponibles, ya sea clínicos, son inexistentes, y los trabajos no óptimas, ya que son animales pequeños y que se examinan altos valores valores extremos de frecuencia respiratoria, decidimos realizar este estudio experimental con valores, con un modelo similar al estrés respiratorio del adulto, con valores de frecuencia respiratoria que sean con un impacto clínico, es decir, con frecuencias respiratorias que nosotros vemos habitualmente en la práctica clínica.
En este caso, en un módulo de test, comparamos dos frecuencias respiratorias, 20 y 40 por minuto, de acuerdo a, y verificamos de acuerdo a la estrategia IR10-NET, volumen corriente de 6 y PIB de 10, y evaluamos cuál era el cambio de edema pulmonar, de agua extravascular pulmonar en ambos modelos. Y encontramos que la frecuencia respiratoria baja presentaba una disminución progresiva del edema pulmonar, sin embargo la frecuencia respiratoria alta de 40 presentaba una disminución del clearance de agua o una magnitud del nivel de agua extravascular pulmonar. Este dato se corroboró con la evaluación del peso seco peso húmedo, que evalúa la cantidad de agua que estos pulmones tenían en su interior, siendo mayor la cantidad de edema. A continuación quisimos estudiar cuál era el efecto que tenía la frecuencia respiratoria, ahora no en un modelo heterogéneo de estado respiratorio como es el IR10-NET, que tiene atelectasias permisivas, sino ahora en un estudio con optimización del reclutamiento alveolar y el uso de niveles de PIB más elevados. De este modo comparamos las mismas frecuencias respiratorias de 20 y 40 en una estrategia ventilatoria de Open Lung Approach. En este caso, lo que encontramos fue opuesto a la ventilación mecánica con estrategia IR10-NET. Encontramos que la concentración o la cantidad de agua extravascular pulmonar era similar en ambos grupos y la evolución también fue muy similar en ambas frecuencias respiratorias de 20 y de 40, y que la cantidad objetiva de edema pulmonar o de agua pulmonar era la misma para ambos grupos. Esto quiere decir que el reclutamiento alveolar, probablemente la homogenización del tejido pulmonar, hace que la frecuencia respiratoria no surta un efecto sobre la producción de edema pulmonar. Esto porque la frecuencia respiratoria probablemente modifica la mecánica pulmonar. Sin embargo, esto sucede cuando el pulmón es inestable y heterogéneo, pero cuando nosotros estabilizamos el pulmón y lo mantenemos reclutado, probablemente la respiratoria no surta un mayor efecto sobre el pulmón. Como conclusiones entonces a esta parte de la presentación de frecuencia respiratoria, tenemos que decir que no existe evidencia clínica que haya estudiado el efecto de la frecuencia sugerencias de los trabajos de ventilación mecánica que plantean el uso de la frecuencia respiratoria para mantener niveles adecuados de CO2 en sangre. Y solo existen estudios experimentales que han estudiado el uso de frecuencias respiratorias extremas con cambios simultáneos del flujo respiratorio y nuestros trabajos sugieren también que probablemente el uso de frecuencia respiratoria tenga efectos sobre el parénquima pulmonar en la medida que el pulmón sea un pulmón inestable. Cuando nosotros reclutamos el pulmón y transformamos el pulmón en una estructura estable en donde las fuerzas probablemente transitan de forma homogénea a través del tejido, la frecuencia respiratoria no ejercería un efecto sobre la evolución del líquido pulmonar en estos